Hola, pues muchas gracias por estar con nosotros en otro episodio de Las Matute. Y el día de hoy, del tema que queremos platicar es sobre los juicios. Unos minutitos antes de entrar aquí, estábamos justamente como poniendo las bases de qué entendemos que es un juicio, porque Carolina nos decía que como que ella no lo tiene tan claro, como para poder, pues como empezar como este diálogo, ¿no? Entonces lo que le decíamos es que, bueno, pues empecemos por qué entendemos nosotros por juicios y también qué relación tenemos con ellos, ¿no? O sea, ¿cuáles son estas experiencias que hemos tenido alrededor de los juicios que nadie nos enseñó y que decidimos aprender? Entonces, yo les voy a contar un poco lo que yo interpreto por juicios. También les vamos a dejar por ahí una carta que escribí sobre los juicios y en esa carta yo lo que menciono es que los juicios para mí ha sido como una relación, tener una relación con alguien, ¿no? Entonces, primero yo lo que tuve con los juicios fue una relación como de si fueran mis amantes, pero de estos amantes con una relación conflictivísima en la que tu amante no le cae bien a nadie, porque la realidad es que te hace mucho daño, y entonces te aleja de todo el mundo. Pues un poco así era mi relación con los juicios, porque yo pensaba que mi juicio era mi verdad absoluta. Entonces, en base a esa verdad absoluta, yo vivía, ¿no? Entonces, si tú no es mi verdad absoluta decía que tú estabas actuando mal, entonces tú estabas mal y entonces yo me alejaba y pues tú también percibías que yo nada más decía que tú estabas mal y entonces pues tú también te alejabas. Ese tipo de juicios para mí pues no funcionó, ¿no? Y entonces cambié a una segunda relación con los juicios, que fue como una relación de soltería, donde me dediqué a juzgar los juicios. O sea, a juzgarme a mí con respecto a mis juicios, ¿no? No, es que yo no soy nadie para decir si él está bien o mal, yo no soy nadie. Y entonces, si yo tengo un problema con él, entonces yo tengo que entrar, reflexionar sobre mí, analizar y cambiarme. Pero entonces me la pasaba juzgándome a mí misma y yo tenía como el reflector y como que decía, no, estás muy mal. Y entonces fue una época muy difícil porque como que me atormentaba mucho a mí misma, digo, me atormentaba mucho a mí misma. Y ahora, tercera relación con los juicios, ahora siento que llegamos a una amistad, que era lo que le decía a Caro. Ahora yo siento que los juicios son una interpretación que yo hago para entender la vida que me rodea y a partir de ella tomar acciones. Pero puedo cambiar esa interpretación constantemente conforme más información me va llegando. Por lo tanto, no tengo una verdad absoluta, pero puedo actuar y no tengo la luz dentro de mí diciéndome todo el tiempo que lo que juzgo está mal, sino más bien es qué percibo, qué interpreto y a partir de eso, cómo voy accionando mi vida. Entonces, bueno, este es como mi punto de vista sobre los juicios, pero ahora le paso la palabra a Marisol para que nos cuente un poco sobre sus juicios. Sí, yo creo que es un tema como que tiene muchas capas, ¿no? Porque yo lo que siento es que, y bueno, lo que he ido aprendiendo es que en nuestra mente, o nuestra mente más bien, lo que hace todo el tiempo es clasificar, ¿no? Vivimos como en esta dualidad mental de que las cosas son correctas o incorrectas, ¿no? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Está bien o está mal? ¿No? Y, y eso es como hacia afuera, pero obviamente pues también hacia adentro, ¿no? Y yo creo que, o sea, yo, o sea, estoy de acuerdo contigo porque creo que puedes acabar teniendo la peor relación contigo misma si estás juzgándote todo el tiempo, ¿no? O sea, creo que, creo que también, o sea, como que habría que separar el juicio de la opinión, Sí. ¿no? Porque creo que uno puede tener una opinión sobre todo, ¿no? Creo que en la vida siempre estamos interpretando nuestra vida, ¿no? Y siempre estamos teniendo una opinión sobre las cosas. Y creo que la opinión es como mucho más suave y te la quedas tú, o digo, puedes opinar abiertamente, pero, y el juicio tiene que ver, siento, como con no tener un fundamento,
¿no? Y ser súper tajante. Creo que esa es la parte que el juicio, pues, Pone como una que barrera, ¿no? Como que sí, que aleja. incomoda, que te friega, la verdad, ¿no? Así es como yo percibo esto de los juicios. Y bueno, Yo las, perdón, sí, sí, no, perdón. y, o sea, yo también juzgaba todo el tiempo, ¿no? Como que, como si todo el tiempo tuvieras que estar muy claro de que si eso está bien o eso está mal, si él lo hace bien o él lo hace mal, o él tendría que hacer las cosas de esta manera, o ella tendría que, y al final, pues cada quien hace pues lo que quiere, ¿no? Y desde su Puede. propia historia y desde su propia personalidad y desde, o sea, todos somos distintos, ¿no? Ujú. Y digo, ahorita las escucho y a mí me resuena mucho como esta parte también de los juicios que te haces de ti misma también, ¿no? O sea, al final, estos juicios, pues forman parte de todas tus creencias y todo lo que fuiste aprendiendo desde que eres, pues, un niño o niña, ¿no? Entonces, vas creciendo con ciertos juicios o ciertas creencias o ciertos paradigmas que, que luego tú a tu edad adulta puede que te estés, como, no sé cómo decirlo, pero como juiciándote a ti misma, ¿no? O sea, como categorizándote en justo lo que tú dices, Maris. O sea, está bien, está mal. Lo que estoy haciendo es correcto, es incorrecto, pero como de una, no sé cómo decirlo, como de una manera como muy severa, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante lo que tú dices de poder separar como el juicio de la opinión, porque al final, como que siento que cuando tienes un juicio muy fuerte hacia ti o hacia los demás, pues no estás viendo como el panorama completo, ¿no? O sea, estás, pues de cierta manera, juzgándote a ti o juzgando hacia afuera, ¿no? Y finalmente, pues eso, digo, tú eres la psicóloga, Mari, sabes más de eso que yo, pero al final eso también habla de qué traes tú dentro, ¿no? O sea, cuáles son tus creencias, tu forma de ver la vida, de abrazarla, de expresarla, ¿no? Y por ejemplo, yo les voy a contar bueno, no sé si están de acuerdo que cada quien contemos un juicio que hemos trabajado. Yo, este juicio me voy a aventurar a contar ya mis intimidades, pero yo durante toda mi niñez y adolescencia y juventud, nunca me sentí bonita. O sea, ya dejen tú guapa, atractiva, no, o sea, yo no. Porque en algún comentario cuando era chica, nunca me dijeron a mí, tú no eres bonita, pero siempre me decían que había alguien que era bonito y no era yo, ¿no? Entonces, a mi juicio, o sea, a mí lo que se me quedó es, pues a mí me tocó ser lista, ¿no? O sea, pues yo estudio, ¿no? Yo trabajo, pero bonita, pues no. Entonces nunca me arreglaba, nunca me peinaba, nunca me pintaba, no me maquillaba, nunca buscaba qué ropa me quedaba bien o mal, o sea, como que todo eso lo bloqueé, como que dije, bueno, pues eso no, a mí no me tocó, ¿no? Y como a los 42 años, o sea, no hace mucho, 41, como que empecé a ver y dije, oye, pues no estoy tan mal, ¿no? O sea, y entonces como que me empecé a arreglar un poco más, me empecé a poner más vestidos, luego mis hijos crecieron, entonces ya tenía más tiempo, entonces me empecé a maquillar, bueno, no a maquillar porque nunca me he maquillado mucho, pero pues a ponerle un poco más como ahorita, ¿no? Me di cuenta que me quedaban bien los colores oscuros en los labios, o sea, como, y la gente me ve ahora y dice, ¿y a ti qué te pasó, no? Porque esto tiene 8 años, 7 años, 6 años. Pero esos son de los juicios con los que uno se queda, ¿no? Y dices, pues, bueno, pues a mí no me tocó ser bonita, a mí me tocó ser inteligente, pues yo a esto me dedico. Es una tontería, pero es un cambio enorme en la vida de alguien. O sea, en mi vida fue un cambio bueno, y ustedes lo ven, lo han visto en mí. Entonces, no sé ustedes como qué juicio han traído y que de pronto dices, caray, pero pues no. Sí, pues yo hace poco descubrí algo, yo también voy a abrir aquí mis traumas, pero hace poco trabajando el tema, por ejemplo, del dinero, ¿no?
yo me di cuenta, como que yo decía, ¿por qué para mí es como un tema como el generar más, ¿no? O sea, no me quejo de lo que tengo, pero como que yo decía, es que ahí hay algo atorado, ¿no? Y entonces trabajando y haciendo como muchas cosas, descubrí que yo también como que crecí pensando que ustedes eran las buenas en matemáticas, ¿no? O sea, como que yo tengo el recuerdo de que, Aun cuando te iba bien, además, En porque todo, pues se sacaba siempre 10 te en iba bien. todo. O sea, o sea, yo toda mi vida en prepa les di clases de matemáticas, de física, de química, de lo que fuera a mis amigos, Éramos unas nerds. sí, ¿verdad? ¿No? O sea, no era que yo fuera mala, pero no era tan buena como ustedes. O sea, eso es algo mío, sin ¿no? juicio, ajá. ¿No? Como de, ay, qué buena eres tú para las matemáticas, o tú no eres tan buena para las matemáticas. Y entonces, haciendo como un trabajo de conciencia, me di cuenta que yo decía, a ver, matemáticas, números, cuentas, Dinero. dinero. O sea, así hice mi asociación libre. Dije, claro, yo creo que yo en el fondo como que he crecido pensando que como no soy tan buena, que además es mentira, Sí, 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 que yo sé que si hubiera querido hubiera podido ser ingeniera, ¿no? O no sí, sé. claro. Este, pero, pero como dices tú, o sea, de repente son cosas súper inconscientes, ¿no? Ujú. Que, que, que bueno, que qué increíble que uno pueda como expandir su conciencia, trabajarse y todo para poder romper con esas cosas, No, porque las y tienes tatuadas, ¿eh? no, y lo que está cañón es, estos son los juicios como que nunca te dijeron a ti que eras, sino más bien Tú lo nunca te... interpretaste. Ajá, pero también, digo, ahorita te paso la palabra, Caro, pero está también cañón. Ahora imagínate todos los juicios que te dijeron, ¿no? O sea, todos los que sí te señalaron y te dijeron, y Ujú. tú no eres esto, o Claro. tú sí eres esto, ¿no? Pero te paso la palabra. Mira, yo creo que, o sea, digo, todas tenemos nuestra historia. A mí, en lo particular, un tema que ustedes saben que siempre me ha como revolucionado la cabeza es como el tema de las mujeres trabajando, ¿no? O sea, yo toda la vida vimos a mi mamá trabajar, pues mucho, ¿no? O sea, a pesar de que trabajaba a mediodía, pero trabajaba mucho en las tardes, todo el tiempo trabajaba en casa. Y para mí, pues el juicio que yo me hice es que pues las mujeres tenemos que chambearle, ¿no? O sea, tenemos que ahora sí que rompernos de sol a sol y ser superwoman y ser multitask. Y luego cuando nacen tus hijos, Chío, y te sigo viendo trabajando y trabajando y trabajando, y nacen los míos, yo digo, pues, a ver, mi mamá, mi hermano, no, o sea, este es el caminito que tengo que seguir, ¿no? Y ha sido para mí un juicio que de un lado pues me ha dado como este impulso, pero por otro lado también es como ese deber ser que tú misma te estás presionando todo el tiempo de lo tienes que hacer, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a quedar sin trabajar, sin hacer nada? O sea, como que el valor de mí depende de la función que hago, ¿no? Que está muy loco. Y es algo que lo tengo consciente desde hace muchos años y lo he trabajado, pero aún así me pasa que me quedo sin, o sea, me quedo en lapsos de tiempo sin chambear y mi cerebro me traiciona, o sea, sí empieza a decirme, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿No? Tienes que ser productiva, y son todos esos juicios de productividad, de esforzarte, de tener que ser más, ¿no? De sí puedes, y como decimos, no todo es bueno o malo, simplemente así fue, ¿no? Porque por otro lado te suma muchas cosas eso, ¿no? Pero ahorita que están hablando de como de hacer conciencia de esos juicios, dices, pues sí, yo también tengo varios, ¿no? No, o sea, al Y, final todo el tiempo interpreta. uh-huh. y lo vas como confirmando o negando también de hacia afuera hacia adentro, ¿no? No sé si se da a entender, pero los juicios también siento que
que a veces tú puedes tener un juicio de algo o de alguien, ¿no? Y la misma sociedad te lo puede confirmar, ¿no? Y entonces le das como más valor. O sea, yo estaba leyendo un poco del tema y decía que, y se me hace como también muy interesante que toquemos ese tema, como tú le das valor al juicio dependiendo de la autoridad que lo esté, pues que lo esté diciendo, ¿no? O sea, si es una persona a la cual tú sí le tienes cierta autoridad, cierto respeto, cierta admiración, pues lo vuelves una verdad tuya cuando ni siquiera era tuya, era un juicio de un tercero, ¿no? Y creo que eso, híjoles, también es, pues es ¿cómo les diré? Como indispensable poder dividir también lo que tú piensas de lo que piensan los demás sin tomar esos juicios como si fueran tuyos, ¿no? Claro. O tomarlos, pero experimentarlos, ¿no? O sea, decir, a ver, esto que dijo fulano, que yo admiro, que respeto, que me parece que es una persona como muy sensata, cuestionártelo y a lo mejor ponerlo en práctica, pero yo siento que esa es como una gran lección, como que pase por ti, que pasen por ti las cosas, porque si no, entonces eres como un muégano, ¿no? Que se te pegan todas las cosas, pero tu centro, ¿cuál es? Ujú. ¿No? No, y este tema, como, o sea, sobre lo que mencionas de que tomes el juicio de alguien más y lo creas, o cuando eres un chiquito que eres una esponjita y entonces vas absorbiendo y vas escuchando y vas diciendo, ah, pues esto sí y esto no. Creo que ahí viene la importancia de estar claro de cómo te sientes con eso que vives. Porque he ido aprendiendo, o sea, el punto, tú puedes estar muy cómodo con los juicios que alguien más te dijo y los asumiste. El problema es cuando no estás cómodo. O sea, tienes que poder, o bueno, yo creo que para mí es importante poder detectar cuando las cosas me incomodan y ahí sí, hacer mi reflexión, mi análisis y decir por qué me siento tan incómoda cuando pasan estas cosas, ¿no? Pero es muy distinto. Por ejemplo, hay algo que a mí me incomoda muchísimo y ahora que mis amigas vean este capítulo van a decir, uy, me incomoda muchísimo. Digo, yo era o sea, me tocó ser la inteligente, entonces yo eso hacía en la escuela. Y sí, efectivamente, pues yo era la que hacía la tarea y la entregaba. Y seguro en algún momento le dije al profesor, oye, y no vas a pedir la tarea. O sea, no niego que lo haya hecho. Yo no lo recuerdo, pero no lo niego. Pero me choca que mis amigas cada vez, o ayer lo volvieron a hacer en la noche, cada vez que hay una historia es, ay no, y Rocío, que era la que le recordaba al profesor, o sea, es un juicio que ellas hacen sobre mí, Sí. que a mí me incomoda, ¿no? Entonces, Además es algo que ya no es vigente, ¿no? O sea, es cuando vuelves a decir, Reina, eso pasó hace 25 o 30 años, bueno, no quiero decir tu edad, pero pasó hace varios añitos, o no, sea, pasó hace 30, más, ¿no? 35. Entonces, como que ya no es vigente, o sea, ya esa persona ni siquiera ya soy yo, ¿no? Y es como que te ponen un juicio de ti, ¿no? O sea, es como, ella era, la odio, y yo sé que ellas la hacen como para decir no, y es que ella hacía la tarea, pero al final es algo que ellas están definiendo de mí, que ese juicio a mí me incomoda. O sea, es como, ya quítamelo, ¿no? Quítame ese saco, o sea, ya lo trabajé, ya soy otra persona, ya pasaron 35 años, quítame el saco de los 16 años, ¿no? Claro, Que quede... pero te incomoda Sí, sí, algo tengo que trabajar en mí. o sea, porque, por lo que decías antes, o sea, porque eso eras tú, eso era como lo que te definía y dejaste como a un lado otra parte, ¿no? Como de lo que nos decías de me voy a pintar, me voy a arreglar, o sea, es como que te recuerda eso que te calificabas a ti misma, eh, Sí, que ya no soy, ¿no? ya no eres, claro. Y claro, esas historias, sí, como que de repente dices, bueno, entre nosotras está bien, pero si lo platican con gente nueva, como que dices, ¿por qué les das ese juicio de mí? O sea, ¿por qué me describes a mí como algo que además ya no soy, ¿no? Y O que no sea, me definen, ¿no? Que es claro. un poco lo que platicábamos, o sea, hay cosas que la gente te define, que tú dices, yo no soy así, ¿no?
O sea, no me define, es un juicio que no creo tener. Claro, el trabajo es tuyo y analizar, ¿no? O sea, como un poco, pero ahí también entró a la parte de no todo es soltería, ¿no? También se puede decir, ese juicio no me corresponde, yo no me considero así. Digo, lo puedes contar porque no te puedo callar, pero yo no siento que soy así. O sea, Claro. porque la soltería entra cuando entonces todo eres tú. Chin, ¿por qué me molesta? ¿Por qué ya no soy así? ¿Por qué? No, es que entonces, y entonces te empiezas a juzgar y yo entro en un ciclo Exacto. interminable, ¿no? Sí. Y fíjense que el otro día estaba tomando una clase y bueno, ahora sí que pues, la persona que la estaba dando decía que realmente lo que baja nuestra energía, ¿no? Nuestra vibración no es, por ejemplo, enojarnos o estar tristes, ¿no? O sea, sí son emociones que tienen una vibración más baja, pero que verdaderamente lo que pone como en cero tu vibración es juzgarte, juzgarte a ti mismo. Eso O sea, no está. está mal enojarte. Lo que está mal es el juicio que haces de ti De misma ti o misma. de ti mismo por juzgarte, por enojarte. ¿Sí me explico? Sí, sí. Dije, wow, porque es cierto, ¿no? Como, no debería de enojarme, yo ya debería de estar superando esto, yo, ¿no? 20 años de psicoanálisis y no es posible que, ¿no? O sea, y dices, a ver, ya, soy un ser humano, punto. Yo fíjate que ahorita que decías de ese tema, un juicio que toda la vida han hecho de mí, bueno, pues se acuerdan desde chiquita, en lugar de decirme Carolina, me decían Cabrolina, ¿no? Porque pues, era muy cabrona, soy muy cabrona a lo mejor, no sé. Y fíjate, a diferencia de ti, digo, era siempre la que a lo mejor molestaba a Maris, la que le contestaba más a mis papás, la que le decía que quería salir y como que ustedes eran un poco más obedientes y yo era como un poquito más rebelde desde niña, ¿no? Tampoco sin ser una cosa así que digas, qué bruto, ¿no? O sea, en el mundo de fuera yo era la niña más obediente del mundo, pero en la casa quizás era la más desobediente. Al final creo que ese juicio de mí me sumó mucho porque finalmente yo me la creí, ¿no? O sea, yo soy cabrona, yo puedo con todo, yo claro, a mí nadie chirastelas, o sea, nadie se interpone en mi camino, yo mis metas, lo que yo quiero, yo hago. Y definió, digo, no necesariamente eso, pero de alguna forma, pues mi carácter sí es así, ¿no? O lo definió, no lo sé. Pero también ese juicio te encasilla en que tú eres cabrona, tú no lloras, ¿no? Tú eres cabrona, tú no te quejas, ¿no? Tú eres cabrona, tú no deberías de romperte en mil pedazos. Entonces, también de cierta forma puede ser un juicio que a lo mejor de alguna manera lo ves de un lado como positivo, pero también tiene su parte que de alguna forma pues te puede, no sé, lastimar o te Limitar. puedes, ajá, limitar, exacto, esa es la palabra. Sí, que ahí Claro. vienen los juicios que ahora hacemos de los hombres, digo, y los hombres no lloran, ¿no? Y las mujeres, ay, cómo se quejan. Todos esos patrones que ahora la sociedad está tratando de romper y que me parece valiosísimo hacerlo, parten de juicios, ¿no? De estereotipos, de meter en cajones las cosas y en estas verdades absolutas que a todos son como sacos, ¿no? Este es el saco que a ti te toca y ya te tocó. Es como el juicio. Claro. Pues es como el saco que te tocó y dices, pero este ya no me gusta, ya quiero de otro color, ¿no? Y es que como digo, ahora que soy mamá, también te das cuenta que como mamá o papá, yo creo que es muy fácil caer en esos juicios también con tus hijos, ¿no? O sea, es muy fácil. Yo, o sea, ahorita digo, no lo voy a ventilar, pero podría decirte exactamente las características de uno de mis hijos y las características de otro, y a lo mejor estoy juiciando un poco, ¿no? Y pues sí es mucho trabajo el tener que ser como, pues dar un paso atrás y como dijo Maris, o sea, puedes dar una opinión, pero no enjuiciar, no juzgar, ¿no? Sí, Y no solo a tus hijos, obviamente a tus amigas, a tus colaboradores, a tus papás, a la gente en sí que te rodea, ¿no? claro. Y es que, o sea, y es que no todo es juicio, ¿no? O sea,
es complicado porque hay opiniones, hay descripciones, ¿no? Ujú. Hay cualidades de No, las pero el juicio es personas. cuando tú le metes tu, como decía Chío al Sí, principio, cuando tú le Calificativo. metes, ¿eh? sí. Tu calificativo. Ajá, tu calificativo y tu significado a su acción, ¿no? O sea, que ya pues sí, le estás Sí. dando un significado al actuar o a la forma de ser de otra persona, ¿no? Y un ejemplo muy claro es el de cuando tú das retroalimentación a un colaborador en la empresa. Es muy importante cuando das retroalimentación tener las acciones con las cuales tú estás dando el juicio. Entonces, por ejemplo, oye, tomé la estadística de cuántas veces en un mes llegaste tarde. Y de los 20 días del mes, llegaste tarde 18 días. Eso me hace a mí pensar que eres un impuntual. El impuntual es el juicio, ¿no? Exacto. Las acciones que apoyan eso, pues son, llegaste tarde. Pero a lo mejor él en realidad no es impuntual en su naturaleza. A lo mejor siempre llega temprano cuando se trata de otro trabajo que tenga o cuando se trata de ver a su familia o a la novia. O sea, a lo mejor él no es o él Sí, no a se lo mejor califica como impuntual. Claro. tiene una situación en las mañanas que tiene que dejar a 5 hijos a repartirlos por la ciudad y eso lo hace llegar tarde, pero no es que él tenga esa característica en su vida, ¿no? Y entonces ahí sí, o depende de alguien que sí es impuntual, no sé, ¿no? Pero ahí, cuando tú metes el juicio, y sobre todo, por ejemplo, en una retroalimentación, tú tienes que poner, porque ahí es donde tú le puedes decir, bueno, ¿para ti qué es? ¿No? O sea, oye, yo estoy viendo esto y para mí es esto. ¿Para ti qué es? Mi interpretación sobre estas acciones es este resultado. Que es lo mismo, oye, mi interpretación cuando de chiquita, ¿no? Si yo hubiera sabido, le hubiera dicho, no, oye, mi interpretación cuando a todo el mundo dices que es bonito y que yo no soy bonita, pues es que yo soy fea, ¿no? O que no es que sea fea, pero pues me tocó, no me tocó. Y entonces alguien te hubiera dicho, oye, no, claro que no, tú eres muy linda, mira qué bonitos ojos, mira, ¿no? X. Pero no hacemos las preguntas de por qué me dices eso, por qué juzgas eso, ¿no? Sino, y entonces ahí es donde tú te haces en tu cabeza, que cada quien tiene su historia, sus creencias, todo, es para mí ser impuntual es X, o para mí que todo el mundo sea bonito y yo no es esto. Entonces, ese es como lo que tienes que corroborar, oye, ¿por qué me dices eso? ¿Por qué juzgas que ese acto que hice tiene esa consecuencia que no necesariamente para mí es la misma que para ti, ¿no? Y en la retroalimentación es súper importante, súper importante. Tienes que decir qué acciones, porque si no, pero además es un círculo, porque si tú no dices que no les ha pasado, que alguien les dice algo sobre ustedes y tratas de cambiarlo y te lo siguen diciendo y no sabes por qué te lo siguen diciendo si según tú ya lo cambiaste, pues seguramente es porque no corroboraste qué acciones te dan que es ese juicio, ¿no? No sé si tengan algún ejemplo que se acuerden, ¿no? De alguien que les haya dicho, oye, es que tienes que cambiar porque eres, no sé, o irresponsable, o contestona, o por ejemplo, a mí digo, y sí entiendo, ¿no? A mí me dicen mucho que soy muy directa, ¿no? Me han dicho, es más, este es un buen ejemplo. A mí durante muchos años me han dicho que yo soy muy directa para decir las cosas, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, pero directo es bueno, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues es algo que yo no quiero cambiar porque a mí me gusta ser directa, a mí no me gusta darle vueltas al asunto, eficiencia, eficacia, ¿no? Rápido, hacer las cosas. Y hace 15 días alguien me dijo, y entendí lo que la gente quiere decir con directa, yo soy muy ruda, no soy directa. Digo las cosas y las digo ruda. Y eso es lo que la gente me ha estado diciendo durante años que yo no entendía. Ahora que entiendo, oye, eres ruda. Y ahí es cuando dices, ok, rudo es algo que sí puede incomodar y que no necesariamente yo quiero que la gente se sienta incómoda por lo que le digo. Entonces lo que tengo que mejorar es la manera en la que digo las cosas. No es que diga las cosas como siendo directa, sino es que no sea ruda cuando digo las cosas. ¿Sí me explico la diferencia? Pero nunca corroboré, oye, ¿y qué es para ti ser directo? No, o sea, ¿por qué dices que soy directa? Y entonces, claro, yo creé en mi imaginación una cosa de directo que no era lo que la gente me decía.
Maris, no sé Claro. ahí si tienes algún ejemplo. Ay, a ver, déjenme que piense, porque Sí, Yo, ahora sí que ¿qué las te dejé diré? reflexionando. Sí, es que ¿sabes qué? Lo que yo estaba pensando ahorita que decías como referente al trabajo, creo que es lo mismo, por ejemplo, en pareja, ¿no? Ajá. O sea, exactamente si lo cambias a una plática entre marido y mujer, mm, o incluso entre mamá e hijos, como esta parte de, a ver, a mí no me gusta A, B, C, D, E, pero eso no significa que tú seas, ¿no? El ejemplo de impuntual, ¿no? O no sé, el típico pleito entre marido y mujer es, no me gusta que seas tan desordenado, ¿no? Porque todo lo dejas tirado y tienes todo hecho un cochinero y bla, 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 ¿no? Y eso ya estás enjuiciando a la otra persona, ¿no? O sea, Sí, en lugar de decirle, a mí no me gusta que seas un desordenado, es, a mí no me gusta el desorden, no me gusta que dejes tirado esto, que recojas esto. Y fíjate que esto también yo lo leí una vez en un libro de crianza y decía, bueno, Marisa, ahí ahorita refuerzas mi punto desde el punto de vista psicológico, pero que es bien importante que a los niños justamente no los enjuicies o los etiquetes, mm, ni para bien ni para mal. O sea, porque al final les estás dando les estás como imponiendo eso, ¿no? De decir, ay, en lugar de decirle, por ejemplo, híjoles, tú eres el mejor en matemáticas, qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro, siempre te sacas 10, eres el más inteligente de tu salón, o sea, porque entonces la presión hacia el niño de siempre me tengo que sacar 10, siempre tengo que ser el mejor en mi salón, ya el juicio de soy el mejor en matemáticas, ¿no? En lugar de eso, como reforzarle la acción, ¿no? Oye, te fue muy bien en el examen, felicidades, ¿qué te hace sentir a ti haberte sacado un 10, ¿no? ¿Cómo te sientes tú? No, pues muy contento, me gusta ser el que mejor se saca calificación. Ah, excelente, si te gusta ese sentimiento, pues repítelo, ¿no? Es difícil, o sea, tampoco digo que yo soy la máster haciendo eso, ¿verdad? Pero creo que es muy importante como tratar de trabajar en eso, ¿no? sí, sí, y eso es pedagogía. O sea, creo que los juicios, o sea, creo que parte de nuestro autoconcepto se construye a partir de los juicios que los demás adultos tienen sobre nosotros, ¿no? Tú eres buenísima en tal o tú siempre te sacas 10, tú eres súper guapa, tú eres súper lista, tú, ¿no? Y uno va construyéndose a partir de eso. O Y al revés, perdón que te interrumpa, pero al revés, yo he escuchado de viva voz mamás que les dicen a sus hijos, ay, no, es que yo era burrísima para matemáticas, igual que mi hijo. O sea, nada más no damos una. Y dices, wow, no, pues ya, concedido. típico, ¿eh? bien. Eso es típico y típico. Y sí, eso es terrible porque tienes que entender que es una persona separada de ti, con su propia forma de ser y que tiene que construirse a partir de sí mismo, como lo que tú dices, ¿no? Mamá, mira mi dibujo. Oye, qué bonito te quedó. A mí me encanta. ¿Tú qué sientes con tu dibujo? ¿Tú cómo te sientes de haber hecho este dibujo? ¿No? O sea, creo que devolverle a los demás o a los niños el que ellos solitos califiquen lo que hacen, lo que dicen, lo que les permite construir su propio criterio y no atraer, o sea, como el muevan. O sea, se te pega todo mi mamá dice esto, mi papá dice esto, ay, mi Miss dice esto. Y si él siente que la Miss lo quiere, pues increíble. Pero si él siente que la Miss lo odia, ya valió, ¿no? O sea, entonces creo que es muy importante sí poderles dar la opción, sobre todo, digamos, a los niños que son los que están construyéndose, de tú qué sientes contigo mismo. Yo me siento así, pero a ti puede
encantarte tu propio dibujo o no gustarte y está bien, ¿no? Sí, y además, ¿sabes qué también? Que, digo, bueno, quiero pensar que se ve menos, pero tú eres un tonto. Es que de verdad, qué mal haces todo. O sea, les pones etiquetas y esto que hiciste está muy mal. O sea, eso a mí me encantó cuando lo escuché por primera vez, porque tú no eres un tonto. Tú hiciste, ¿no? Tomaste una decisión que no Que fue no fue la correcta. correcta y por lo tanto sucedió esto, viste la consecuencia por lo que hiciste, digo, y nos pasa de adultos. Pero el calificar, el eres, ¿no? El eres es muy distinto al haces, ¿no? Totalmente. Y digo, en algún momento sí escuché a algún papá que decía, es que eres un descuidado, porque no es un descuidado, hizo un descuido, es muy distinto. No sabes qué es, ¿no? O qué va a ser, o cómo se está construyendo. Todo el tiempo nos estamos construyendo, o sea, o destruyendo. Bueno, todo el tiempo estamos, como dicen, deviniendo, ¿no? Estamos siendo, no eres, estás siendo. Y ahorita estamos siendo unas personas y cuando terminemos esto vamos a ser otras personas porque vamos incorporando diferentes cosas. Entonces, creo que lo terrible del juicio es que como que te pone en un lugar y te dice, ya esto eres. Lo siento. Ya no puedes cambiar, ya no puedes devenir, ya no puedes estar siendo, ya eres. Y esto te toca y se acabó. Y es terrible, ¿no? Claro, porque entonces es inamovible. Ajá. Y entonces ya no hay posibilidad de cambio. Entonces vive con eso toda tu vida. Y si no te gusta, qué pena, esto eres, ¿no? Y creo que o sea, de las cosas más increíbles que he descubierto es que justo no, todo el tiempo te estás reinventando y todo el tiempo estás siendo lo que quieres ir siendo, lo que te va o sea, porque es muy difícil decir eres lo mejor y estás en lo correcto, o sea, no sé, pero más bien todo el tiempo estás siendo algo que no tiene nada que ver con estas chaquetas, con estos abrigos, con estas creencias de los demás, con este etiquetarte, ¿no? O sea, a mí sí me gustaría, o sea, si me dijeras qué quieres que se lleven de hoy, es esta posibilidad de quitarte esos juicios que hicieron sobre ti, los que te incomoden, y de revisar y decir, oye, pues yo quiero estar siendo esta otra persona, ¿no? Claro, porque, híjole, yo creo que sentimos que tenemos que ser alguien, ¿no? O sea, o tenemos que tener como una lista de cualidades que te definen. Y creo que, o sea, creo que hay cualidades que sí se mantienen a lo largo de nuestra vida, pero hay otras que no, ¿no? Entonces, sí, el autoconocimiento te da como esta oportunidad de decir, esto me incomoda, esto ya no me gusta, esto ya no me define, ¿no? O sea, siempre puedes estar agregando cosas y no tienes que quedarte como con esas 10 cosas que te dijeron que eres, ¿no? O que tú misma te dijiste que eras, sino, a ver, ¿de qué se trata esto, no? Voy a probar esto, porque quiero saber de qué se trata, ¿no? Y justo oyéndote, ya sé por qué me molesta tanto que digan que yo era la que levantaba la mano y le decía al profesor que había hecho la tarea. Porque eso me define como una persona muy individualista cuando he trabajado mucho. Sí. Sí, fíjate. Y wow, o sea, ¿cómo seguimos aprendiendo con estos? Sí, me Pues da sí, sentimiento porque justo lo que he trabajado es ¿no? En la colectividad, en estar, o sea, en esto que estamos trabajando inclusive en este programa, ¿no? Claro. En trascender hacia alguien más. Pero además, ¿sabes qué? Yo también he aprendido que ser individualista no está mal. No, O sea, pero he trabajado mucho claro, ya te porque no me entendí. acomoda ser individualista. Creo que ese es el punto. O sea, a mí no me acomoda el saco de individualista, ¿no? O sea,
O sea, creo que a mí me queda más el saco colectivo, la tribu, el trabajar por todos, ¿no? Entonces, cuando me vuelven a encasillar en ese cajón, es como, carajo, que no soy yo, ¿no? Ajá. No me acomoda, no me gusta, no me siento bien ahí. Claro, claro. Sí, sí Porque, es. porque además también hay juicios que te excluyen, ¿no? Ujú, Y ese juicio cuando me lo hacen, os digo, ya, ¿no? Ya estamos en terapia, pero ese juicio cuando me lo hacen es como excluirte, ujú. ¿no? Porque Pero yo creo que la mayoría de los juicios que son, pues, negativos, te excluyen de algo o te excluyes de ti mismo, ¿no? O sea, sí, Claro, porque lo que te están diciendo es tú deberías de ser de otra de manera. otra forma. Ujú. O sea, tú deberías de parecerte a un grupo, ¿no? O sea, al final el juicio es, en el fondo, no aceptar una diferencia. O sea, como si tuviéramos todos Exacto. que ser Ujú. de De ser una iguales. misma forma. Yo Ujú, digo, pues todos tenemos aspectos, yo la verdad también digo, yo tengo aspectos súper individualistas, pero también tengo aspectos súper colectivos, ¿no? O sea, como como hacia la humanidad. Pero puede ser las dos cosas, es que ese es el tema, ¿no? O sea, ujú, sí, puede ser claro, y eres, y todos somos muchas cosas al mismo tiempo. ujú. sí. Sí, Sí, pues, no, Ujú. tú, Caro. no, digo que me quedo como con mucha reflexión. O sea, tanto ahorita estamos como muy enfocadas hacia nosotros, pero también lo que nosotros hacemos hacia afuera, ¿no? O sea, Sí, también los juicios que tenemos de creencias establecidas, que, híjoles, cuesta muchísimo trabajo también quitarte ciertas creencias y por lo tanto esos juicios, este, que tienes hacia afuera, hacia los demás, ¿no? Claro, que además terminan siendo, bueno, y eso Maris nos podrá decir más, pero terminan siendo un reflejo de ti también, ¿no? O Claro. sea, porque tú no, o sea, cuando tú le pones a alguien, sí, tú no se lo pondrías si no lo vieras, ¿no? No Ujú, necesariamente que lo veas en ti, pero que lo has visto, ¿no? O sea, es como de dónde sacas ese juicio que te es tan fácil otorgárselo a alguien, ¿no? ujú, claro. Pues sí dicen que uno ve las cosas de afuera como están adentro. O sea, al final el juicio sí siempre está hablando de algo de nosotros, ¿no? ujú. O sea, y no necesariamente como algo terrible y espantoso, sino que atrás de un juicio hay un sistema de creencias. Ujú. Y Yo, las yo, creencias sostienen, una creencia puede sostener muchísimos pensamientos, ¿no? Entonces, si tú te autoobservas, yo, por ejemplo, el ejercicio que hago es, ok, este es mi juicio sobre esto, ¿no? ¿Cuál sería un juicio distinto? Y entonces trato como de ver otra perspectiva, así de, eh, ujú, no sé, o sea, como que me da oportunidad como de ponerme en otros lugares y no necesariamente a lo mejor me quedo con el nuevo, pero generalmente sí, es que nada es tan tajante, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta que nada es blanco o negro. La verdad es que existen como un millón de grises, ¿no? O sea, ujú. Y o sea, a mí me pasó, iba a decir que cómo pues la vida te va llevando a también estos aprendizajes, ¿no? Yo ahorita haciendo como reflexión de algún juicio mío hacia afuera que haya hecho como muy contundente, pues desde que yo era niña en esta misma personalidad como un poco rebelde y un poco como queriendo hacer las cosas de una manera como diferente, no necesariamente rebeldía, sino yo pensaba que había una forma distinta de a lo mejor vivir mi adolescencia, ¿no? O sea, como de joven o de niña.
Y cuando tuve hijos, no, y por lo mismo, como que enjuiciaba mucho a mis papás, ¿no? De que, ay, es que ¿por qué eran así? ¿Por qué me decían esto? Y ellos eran de tal y tal forma y son, ¿no? Como esta parte de muy estrictos, muy exigentes a lo mejor. Y cuando tienes hijos y la vida te da como que otra así sacudida, pues entiendes desde sus zapatos, entiendes un poco esa postura, ¿no? Y esos, pues todo lo vivido y todo, ¿no? Y al final, a mí, digo, en este aprendizaje que he tenido desde hace 13 años de ser mamá, pues como que me he vuelto mucho menos juiciosa hacia mis papás, por ejemplo, ¿no? De decir, pues sí, porque yo ya sé lo que es tener hijos y sé que no es fácil y que la angustia y que a lo mejor los retos que tienes, ¿no? Lo hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron y realmente me quedo con eso, ¿no? Pero eso me lo detonó sí o sí a mí el haber tenido hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo la vida también te va dando como pues esta oportunidad, porque yo lo veo como una oportunidad de transformarte o de cambiar para hacer, o sea, para tú estar y sentirte mejor, porque obviamente pues esos juicios también te encasillan en un lugar medio oscuro que no está padre, ¿no? Y cuando te quitas de eso dices, pues no, o sea, no, es como si fulanito, ay, me quiere fregar, pues no necesariamente, ¿no? Él tiene sus historias, ella tiene sus historias y no es que sea directo hacia mí, no sé si me di a entender. Sí, sí, como que preguntarte el para qué, ¿no? O sea, creo que a mí la vida me ha cambiado cuando dejo de decir, es que ¿por qué fulano? Es que ¿por qué sutana? Es que, ¿no? Y digo, bueno, ¿para qué estoy viviendo eso? O sea, ¿cuál sería mi lección de esta de que situación. él sea de esa manera, ¿no? O de que ella, o sea, como que yo creo que todos hacemos lo que podemos, ¿no? O sea, creo que todos estamos poniendo y haciendo lo mejor que Ujú. podemos, ¿no? Y con esa visión como más de, o sea, yo trato como de tener esa visión como más humilde, ¿no? De decir, Sí. Sí. pues también, ¿no? Fulanita, sutanita están haciendo lo mejor que pueden, ¿no? Y a lo mejor no es como, digo, porque ya lo hablamos en otro capítulo del tema del control, ¿no? O sea, a mí en este como ámbito controlador y de ser perfeccionista y de creer tener como esa verdad absoluta de cómo se hacen las cosas y cómo se deben de hacer, híjoles, a mí me ha costado un montón como darme cuenta que mi verdad absoluta no es mi verdad absoluta y que hay 1000 caminos para llegar a Roma, ¿no? El mío es el mejor para mí, pero no necesariamente es el mejor para todos, ¿no? Y romper esos paradigmas a mí me han costado mucho trabajo, honestamente, ¿no? Y digo, yo creo que es un trabajo de todos los días y es como que te pasa y dices, o sea, lo vuelves a cachar, ¿no? Dices, estoy juzgando, ¿no? O estoy enjuiciándome a mí misma, o estoy volviendo a mi creencia errónea que tenía de X o Y, ¿no? Y es un trabajo de todos los días, no es como que lo trabajas y pum, desaparece y ya, eso ya no lo tienes que trabajar nunca, ¿no? No, yo creo que es algo que tienes que estar constantemente, pues trabajando, Y reforzando. muchos sí los vas liberando, ¿no? O sea, como Claro, muchas cosas, bueno, ya después de que las trabajaste 2, 3 años, no sé, dependiendo de qué sea, o sea, sí se claro, van vas como reciclando, ¿no? transformándote. Sí, sí, como que hay cosas que uno ya suelta y cosas nuevas, ¿no? Que todo el tiempo estás descubriendo y dices, wow, esto es un juicio, porque lo es, ¿no? Y a lo mejor uno pensaba que era, hay un pensamiento normal o que todo el mundo, o sea, piensa de la misma manera y te das cuenta que no, o sea, cuando dices, es que no, pues es mi juicio, pero no es la realidad. No, y Ujú. también a mí me pasa que empiezo a escuchar a la gente y digo, ese es un juicio. No sé si les ha pasado. O sea, empiezas a escucharlos y te dicen cosas, pero súper severas, ¿no? Es que, Claro. claro, esta persona es una irresponsable.
Porque, y entonces lo escuchas y dices, ese es un juicio que tú tienes. Ahora, algunos se los digo de mis colaboradores y se quedan así, porque le digo, ese es un juicio tuyo. No que sea bueno o malo, pero que te des cuenta que es un juicio tuyo. O sea, porque yo no pienso eso, ¿no? Y hay otras personas que tampoco lo piensan. O sea, en ese momento es cuando dices, ok, o sea, no es una verdad absoluta. Digo, no existen las verdades absolutas, pero es algo que tú piensas, ¿no? Cuando dices, claro, es que las mamás siempre son súper aprensivas. Ese es un juicio. Hay mamás que son cero aprensivas, ¿no? O sea, pero cuando empiezas a generalizar, claro, claro, es que los hombres que siempre son tan insensibles, ¿de dónde sacas eso? ¿No? O sea, es como, ese es un juicio. Estás enjuiciando al género hombre como insensible. ¿De dónde puedes hacer eso? O sea, entonces ahí creo que es donde también tenemos que tener cuidado y también, digo, con quien tenemos confianza, como decirle, oye, digo, yo que soy directa y ruda, ¿no? Yo sí soy un poco de decirle, oye, este es un juicio, o sea, no, nada más porque sepas, ¿no? Nada más para que sepas que puede ser de otra manera, que tú te estás encajonando en algo que no necesariamente es, ¿no? Claro. Y no sé si quieran que vayamos cerrando, así como con qué nos gustaría que se llevaran, ¿no? O sea, si se llevaran un concepto de nuestro episodio de hoy sobre los juicios, ¿cuál sería el que les gustaría que se llevaran? ¿Quieren empezar o Marcia? Sí, yo creo que vamos, creo que lo que a mí me ha funcionado y que creo que le puede aportar a alguien es esto que les decía de tratar de ver eso que tú calificas como terrible en alguien o el juicio que tengas sobre ti o sobre alguien más, si lo pudieras ver de una manera como más benevolente, más bondadosa, ¿cómo, cómo lo verías? ¿No? Porque creo que tratar de ver siempre lo bueno sobre algo es, te da mucho más, te quedas con más que pensando que las cosas se califican de una forma y punto, se acabó, ¿no? Te da como más libertad. Yo, por ejemplo, desde que planeamos este episodio, como que les dije, a mí me cuesta un poquito más de trabajo porque pues no sé mucho como hacia dónde dirigirlo, ¿no? Y ahorita me cayó mucho el 20 que realmente creo que yo no hago tan consciente como el tema de los juicios, ¿no? Como a lo mejor tú, Chio, y ya lo tienes más trabajado. Entonces, yo me quedaría incluso para mí como en esa parte de hasta hacer una lista de qué juicios tengo, ¿sabes? ¿Qué juicios tengo hacia mí y qué juicios tengo hacia a lo mejor mi pareja, mi familia, mis mejores amigos, yo qué sé, ¿no? Porque creo que desde ahí, pues desde hacerlo consciente, creo que desde ahí puedes trabajarlo, ¿no? Porque a lo mejor pues nos pasamos la vida diciendo, ay, yo no soy juicioso, ¿no? Que cada quien haga lo que quiere, pero ay, ese güey, mira nada más que garras en las que viene y ay, mira, ¿no? Porque pues es típico. Entonces, yo creo que hacer conciencia de los juicios, ¿no? O sea, yo me quedo con eso, hacer conciencia de los juicios y pues ser más humildes o ser humildes, no sé si más o menos ser humildes en aceptarlos y entender que la gente pues no necesariamente tiene, o sea, si haces un juicio hacia una persona, no necesariamente eso lo define como persona, sino puede que sea una característica de su actuar en ese momento, ¿no? Claro. Y yo le agregaría a tu lista que pongas por qué. ¿Cuáles son las acciones por las que dices ese juicio? Que es, ándale. Porque cuando leas las acciones dices, ah, caray, pero es que esto también podría querer decir otra cosa que yo no he visto porque lo encajoné en esto, ¿no? Exacto, a lo mejor te das cuenta que realmente ni siquiera el juicio que tenías pensado para esa persona era correcto, ¿no? O para ti mismo, ¿no? Sí, sí. Pues yo sí quisiera que se llevaran un concepto
o sea, como de idea del episodio, les pediría que se permitan romper con estas cuestiones o estos juicios o esto que se pusieron, yo insisto, en el saco, que no les acomoda, ¿no? O sea, ese que dices yo no soy, bueno, si puedes reflexionarlo y analizarlo, qué buena onda, pero y si no, como hoy en el capítulo que a mí me tocó ya hacer mi reflexión, mi llanto, ¿no? Hice mi catarsis, pero no necesariamente tienes que hacer la reflexión, el análisis, la catarsis y todo. Pero sí puedes decir, este saco no me queda y me lo voy a cambiar. Punto. ¿Cómo me lo voy a cambiar? Por ejemplo, en el ejemplo de que llegas tarde, voy a llegar temprano. En el ejemplo de, no, es que siempre soy la que hago no sé qué, pues ya lo voy a dejar de hacer. O sea, cambia, si no puedes reflexionarlo, cambia la acción que crees que sustenta y pregunta y cámbiate. O sea, no tienes que esperar todo un análisis ¿no? Y muchas cosas para cambiar ese juicio. O sea, ¿no? Yo decidí que no estoy mal. Me empecé a poner vestidos y me empecé a maquillar y me siento muy bien. Y no tuve que hacer ningún análisis. El análisis lo hice muchísimo tiempo después y me cayó el 20 mucho tiempo después. ¿No? Simplemente cambiar eso. ¿Y por qué? Porque al final estás siendo lo que tú quieres ser. O sea que permítete serlo, ¿no? Quítate esos sacos. Y pues agradecerles mucho, ahora me tocó abrir y cerrar, pero queremos agradecerles mucho el que nos hayan escuchado, pedirles que nos dejen sus comentarios, como les decíamos la vez pasada, de qué más quieren oírnos platicar, de qué más quieren que reflexionemos con ustedes y les contemos estas experiencias. Y pues les mandamos un beso y cuídense mucho. Bye, bye. Bye.